renovando fuerzas. No le quise cambiar, me fui al texto también que nuestra hermana, mi esposa, leyó al principio. Y ustedes, si se recuerdan la lectura, ¿dónde fue? Fue en Hebreos capítulo 12. Vaya a Hebreos capítulo 12. Ahí vamos a iniciar esta mañana, Hebreos capítulo 12. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, si usted tiene deseo de ponerse de pie, hágalo para reverencia a la palabra del Señor. Y leemos juntos esta porción de la palabra de nuestro Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y nos dice a su letra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Leámoslo una vez más. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Ya nuestros hermanos oraron, y que el Señor pues nos guíe y nos ilumine para poder explicar la palabra del Señor de la mejor manera. Quiero empezar, hermanos, con una ilustración. No sé si usted la ha escuchado, yo la estaba escuchando y me gustó mucho, y creo que es de bendición para nosotros. Hay una ilustración que se cuenta de una hermana que servía en la iglesia, muy devota a servir en la iglesia. Esta hermana dice que su casa no era la casa donde vivía con su familia, sino que su casa era la iglesia, era el templo, porque pasaba todos los días sirviendo en el templo. Y dice que hubo un cambio en el transcurso del servicio, hubo un cambio de pastor en el templo, y llegó un nuevo pastor a la iglesia. Y este pastor le causó algo de asombro y de admiración, ver que esta hermana todos los días, desde buena mañana, estaba la hermana ahí sirviendo en el templo, limpiando bancas, limpiando el piso, limpiando ventanas. En los cultos ahí estaba, y la hermana era la última que se iba para su casa. Terminaban los cultos y la hermana llegaba a las horas de la noche a su casa. Y este hermano dijo: bueno, ¿y la hermana no tendrá familia? ¿No tendrá esposo? ¿No tendrá hijos? ¿No tendrá responsabilidades en casa? Y se puso a investigar el pastor, y se dio cuenta que sí tenía esposo, tenía 2 hijos. Pero ella tenía años, no solo días, sino años de estar sirviendo en la iglesia de esa forma. Entonces aquel pastor vino y dijo: voy a hacer algo con esta hermana. Y comenzó el pastor y se puso a platicar con ella. Hermana, le dijo: desde este día usted no va a venir a la iglesia 2 meses. Se va a quedar en su casa, le dijo. ¿Cómo se pone a creer que yo no voy a venir? Le dijo: si mi vida es pasar sirviendo al Señor y aquí en su obra en la casa. Una hermana muy dispuesta, hermanos. No, le dijo, usted se va a ir a su casa y 2 meses no va a venir, y dentro de 2 meses nos volvemos a ver aquí en la iglesia. Usted no la estoy corriendo, no le estoy diciendo que no sirve, no, que se va a ir para su casa y se va a quedar 2 meses. Le dijo: haga una cosa, le dijo la esposa. Yo he estado orando por años, le dijo, por mi esposo, para que venga a la casa del Señor, para que venga a la iglesia, le dijo, y no lo he podido lograr. Entonces le voy a dejar esa carga a usted para que usted me ayude y ore por mi esposo, por mi familia, para que ellos vengan a la casa del Señor también. Me voy a comprometer, le dijo el pastor, y voy a orar por su familia, pero usted se me va a ir para su casa desde ahora, y dentro de 2 meses nos miramos. Y así hizo la hermana, obediente, se fue para su casa y comenzó a atender a su esposo. Dice que su esposo, cada mañana que él iba a su trabajo, le dejaba su comidita hecha, le dejaba, era muy responsable, su ropa bien tendida, lo dejaba ahí todo listo, y también le dejaba preparado su almuerzo y su cena, porque ella no regresaba a casa. Le dejaba el tiempo de comida a ellos preparada, y ellos llegaban y ellos calentaban su comida. Entonces aquí, hermana, ahora comenzó a llegar a su casa y atender a su familia. Ya el esposo se iba bien desayunado con su comida calientita, llegaba a las horas de almuerzo y encontraba su comida bien caliente, llegaba a la hora de la cena y encontraba también su comida bien calientita, recién hecha. Y al esposo le pareció algo extraño esto,
Porque dijo, si mi esposa todos los días pasa sirviendo, todos los días pasa en la iglesia, ahí ella no se cansa de hacerlo, y el esposo no era que estaba en contra. Y dijo, algo está pasando, yo voy a ir a hablar con el pastor. Y agarró camino el esposo para la iglesia, a platicar con el pastor que qué estaba sucediendo. Si la hermana había hecho algo malo, la hermana había cometido algún pecado, había cometido alguna falta, porque ahora estaba en la casa, pero no estaba en la iglesia. Y le dijo el pastor, es algo en lo que Dios está trabajando para hacer una gran obra en su vida y en su familia. Ese fue el primer día que el esposo fue a la iglesia. Primero hablar con el pastor. Pasaron los días, pasó un mes y medio, y la situación en aquella casa para el esposo había sido mejor. Para los hijos mucho que mejor. ¿Por qué? Porque ahora había una madre que estaba atendiendo a esposo y a hijos. Y llegó un momento que cuando ella volvió al templo, los cumplidos los 2 meses, ya no volvió sola, sino que volvió con su esposo y sus 2 hijos. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejarle con esta reflexión o con esta ilustración en su vida, hermano? Hay momentos en nuestra vida que son ahogantes, asfixiantes, preocupantes, que llegan a nosotros, y eso nos va, aparte de ayudarnos, lo que hace es debilitarnos. Esta hermana no era que Dios no le escuchara, no era que Dios no le respondiera, es que hay formas en las cuales nosotros dependemos de Dios. Y el Señor nos ha dicho que es como Él trabaja y no como nosotros queremos trabajar. Es como Dios hace las cosas y no como nosotros las queremos hacer. Por eso Él nos dice, mis pensamientos no son los pensamientos de nosotros. Porque Él no cumple la voluntad que nosotros queremos que Él cumpla, sino que Él cumple su voluntad que Él quiere en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos cada día? Es renovar nuestras fuerzas. ¿Y cuáles fuerzas nosotros necesitamos renovar? Hay cosas en nosotros, hermanos, que se van desgastando, cosas en nosotros que se van acabando, cosas en nosotros que necesitamos mantenerlas para estar siempre constantes. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entender, y en el texto que leíamos en Hebreos capítulo 12, ese es un texto muy bonito, hermanos, donde yo meditaba mucho, y nos dice este texto, una vez más lo leo para ustedes, pero ahí es donde nos vamos a enfocar, y dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Yo me ponía a pensar y decía, tan grande nube de testigos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Yo decía, ¿qué es esto? Y esto es, hermanos, que nosotros somos conscientes de que han habido muchos que se nos han adelantado, muchos que se han esforzado, muchos que han trabajado en la obra del Señor, pero nunca han desmayado, nunca han desfallecido, nunca se han apartado, sino que se han mantenido. Y ellos son testigos para nosotros, para confirmar y saber de que si nosotros nos mantenemos así, vamos a poder alcanzar lo que nosotros queremos lograr. Y yo no sé qué es lo que usted quiere lograr, cuál es el propósito en su vida, pero yo esta mañana quiero enfocarme primero, hermanos, porque ya hoy vamos a tener 2 servicios, 2 mensajes. Y esta mañana lo que quiero, y si nos pasamos unos minutos de las 10, hermanos, pues ahí disculpe, pero hoy, como decía nuestro hermano, tenemos que venir dispuestos para escuchar y estar en la casa del Señor, ya que es el día del Señor donde nosotros tenemos que anhelar estar acá. Entonces, yo me he querido enfocar en esta mañana, en el principio del mensaje de esta mañana, donde tenemos que evaluar nuestra vida, tanto física, emocional y espiritual. Y son en las 3 áreas donde quiero iniciar y donde quiero que nos enfoquemos, para luego en el segundo tema que tengamos, encontremos los puntos o las bases para afirmar y renovar esa fuerza que nosotros necesitamos. Pero lo primero que quiero que entendamos en este texto, donde viene y nos dice, tan grande nube de testigos, viene y nos da una palabra y nos dice, y si usted me ayuda ahí, dice, despojémonos.
Y yo no sé qué usted entiende por despojar. ¿Qué entiende usted por despojémonos? Y yo buscaba y entendía y dice que es correr con libertad, sin estorbos ni cargas que hagan pesado el camino. En otras palabras, despojar es quitar, apartar, hacer a un lado aquellas cosas que en vez de ayudarnos, nos estorban en nuestra vida. Y usted puede decir, no, a mí no me estorba nada, pero sí hay cosas que nos están estorbando en nuestra vida física y en nuestra vida emocional y en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces nos sentimos agobiados? Porque traemos cosas que en vez de ayudarnos o en vez de aligerarnos nuestro camino, simple y sencillamente se convierte en una carga. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Venid a mí, dice, todos los que estén ¿qué? Cargados, trabajados, que ya no soportan. Venid a mí, dice el Señor, y yo os haré, ¿qué dice? Descansar. No lo dice, venid a mí y yo los voy a cargar más. Si así fuera, hermanos, nosotros nos mantuviésemos que ya no damos. Pero ¿por qué nos sentimos nosotros que ya no damos? Por las cosas que hemos adquirido, que no las hemos querido despojar de ellas, sino que nos han gustado y las hemos tenido ahí. Entonces viene el texto y nos dice, despojémonos. Y continúa diciendo, de todo peso. ¿Qué hace el peso de nosotros? O el peso que es para nosotros, hermanos. Yo no sé si usted de repente, bueno, con los hermanos varones, si alguna vez a usted lo mandaron a traer leña, a buscar leña, y no con una bestia, sino que solo le dieron un machetillo y un mecate, y usted se fue allá para las playas del río, para la loma, a buscar leña. Pero cuando iba tranquilo porque solo llevaba eso. Pero cuando venía de regreso ya venía con leña. Traía un peso más en sus espaldas y en sus hombros. Yo no sé, cuando usted de repente llegaba a un cerco y tiraba el tercio, sentía aquel descanso. Pero cuando había nuevamente que cargar otra vez el bulto, volvía el peso. Entonces, ¿qué es lo que hace el peso de nosotros? Dice que cuando el texto nos habla que nos despojemos, que ya mismo es quitar, nos dice todo peso, toda cosa que llega a nosotros que nos detiene. Yo no sé si usted camina más rápido con peso o camina más rápido sin peso. ¿Con qué caminamos más? Fácil de entender, sin peso, hermanos. Entonces Él nos dice, despojémonos de todo peso. ¿Y qué es el peso? Es la carga que adquirimos innecesariamente en la vida y que nos impide avanzar ligeramente descansados. ¿Qué pesos hemos adquirido nosotros, hermanos, innecesarios en nuestra vida? ¿Llevarle la vida al vecino? Ese es un peso innecesario, hermanos. Nos encargamos muchas veces de estar pendiente de lo que el vecino compró, lo que el vecino hizo, lo que el vecino anda haciendo, y descuidamos nuestra vida. Ese es un peso innecesario que nosotros adquirimos en nosotros. Los problemas, adquirimos los problemas del otro y vemos nuestros problemas y tratamos de darle solución a los problemas de otro, pero no le damos solución a nuestros problemas. Esas son cargas o pesos innecesarios que muchas veces nosotros tomamos, porque el Señor nos ha dicho, ved primeramente, ¿el qué dice Él? La viga que tenemos nosotros en nuestro ojo. ¿Para qué? Para que luego que nosotros quitemos eso, podamos ver la paja que hay en el ojo de nuestro hermano y podamos ayudarle. Pero nosotros muchas veces adquirimos pesos innecesarios en nuestras vidas. Pero también viene un punto donde nos menciona y nos dice todo peso, y hay una frase al final, un punto donde nos dice y del pecado, que es el más grave en nuestra vida, hermanos, que es el que fulmina nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque el pecado es toda transgresión a la ley de nuestro Dios. ¿Qué nos ha dicho el Señor a nosotros por medio de sus mandamientos? Que no vayamos nosotros a cometer adulterio, que no cometamos fornicación, que más nos sigue enseñando que no nos metamos en negocios que no tenemos que estar, que no codiciemos esto, que no mintamos, que no robemos, que no hurtemos. El Señor nos aconseja.
El Señor nos enseña por medio de su palabra y nos dice que nos despojemos, que quitemos todo peso y que nos apartemos del pecado. ¿Para qué? Para que nuestra vida, nuestro diario caminar, nuestra vida en esta tierra como seres y como cristianos sea de la mejor manera. Pero hoy nosotros, hermanos, estamos enfrentando en esta vida un cansancio. Estamos enfrentando tanta debilidad que no solo ha venido a afectar a nuestra vida física, sino que se ha ido a afectar nuestra vida espiritual. Todos tenemos diferentes tipos de responsabilidades, trabajos, compromisos. Algunos tenemos más complicadas algunas cosas de estas, pero todos tenemos algo que tenemos que entender, que estas cosas a nosotros, los que es responsabilidades, trabajos, compromisos, muchas veces terminan siendo agotantes para nuestras vidas. Y que al final, hermanos, son circunstancias que en nuestra vida física, emocional y espiritual nos terminan afectando. Fíjense que el Señor estableció al pueblo en aquel tiempo, le dijo: 6 días trabajaréis y el 7º día harás doble trabajo, le dijo al pueblo. Así le dijo, ¿verdad? Dijo: 6 días trabajaréis y el 7º día descansaréis. Y no solo al pueblo dijo, sino que le dará descanso, le dijo. ¿A quiénes le dijo? A tus criados, a tus bestias, no los harás trabajar. Nosotros, hermanos, no nos ajustan los 7 días. Nosotros queremos un día más, queremos más horas, queremos más tiempo. ¿Por qué? Porque no nos ajustan. ¿A raíz de qué? De las responsabilidades, de los compromisos, del trabajo que tenemos que realizar. Nuestra vida se ha hecho muy difícil y agobiante en estos tiempos. Yo le pregunto a alguno de ustedes esta mañana: ¿quién viene con las energías al 100% al templo a adorar el nombre del Señor? Si anoche quizás no pudo dormir, el chucho, el gato, el carro que pasó, el de la moto, el que aquel negocio que tenía que hacer, no lo dejó dormir. Y cuando uno no duerme, ¿cómo amanece el siguiente día? Bien descansado, ¿verdad, hermanos? Amanece desde que se levanta uno y comienza ya uno que no se quiere levantar de la cama, vuelve a caer a la cama. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todo esto, hermanos? Le estoy hablando solo de cosas que desgastan nuestra vida física. Nos hacemos de compromisos donde ya no nos ajusta el tiempo. Nos hacemos de responsabilidades donde ya no alcanzamos. Nos llenamos de tanto trabajo que aún no hemos terminado el día nosotros del trabajo que estamos haciendo y ya tenemos preparado el trabajo para el siguiente día, como que si nosotros estamos seguros que vamos a amanecer el siguiente día. Entonces, todo esto, hermanos, viene a ser una gran carga, un gran peso en nosotros, porque no nos hemos alineado a la manera que Dios quiere que lo hagamos. No nos hemos alineado en la manera que Dios quiere que nosotros entendamos cómo tenemos que lidiar con estas cosas. Los hombres, aquellos hombres de Dios anteriormente, tuvieron también grandes responsabilidades, grandes compromisos, hombres que tenían que hacer muchas cosas, hombres que dejaban de hacer algunas cosas para bendecir el nombre del Señor. Y nosotros queremos tratar de agradar muchas veces al mundo y también de servir en la obra del Señor. Gracias a Dios, porque muchas veces lo podemos hacer y estamos haciéndolo constantemente, pero muchas veces cuando nosotros queremos estar en las dos cosas no podemos, y el trabajo muchas veces viene siendo agobiante para nosotros y nos termina arrastrando. Decidimos muchas veces por el trabajo y dejamos a Dios en una segunda opción. ¿Qué es lo que pasa en todo eso? ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas se han debilitado, porque nuestra vida ha caído en un debilitamiento en el cual ya no hay vitamina, por más que tome usted, medicamentos que usted tome que lo va a levantar, sino que solamente hay alguien que lo va a levantar a usted, y ese es Cristo Jesús. Pero cuando nosotros nos disponemos y entendemos que las responsabilidades las vamos a tener, los compromisos van a estar, el trabajo tenemos que hacerlo, pero tenemos que nosotros poner cada una de esas cosas en el lugar que Dios quiere que las pongamos. Y si nosotros las ponemos ahí, nuestra carga, hermanos, va a ser liviana
y nuestros compromisos los vamos a poder solventar y nuestro trabajo lo vamos a poder realizar de la mejor manera. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que entender que hay algunas cosas que debilitan nuestra vida, y nuestra vida física, nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. Y esas cosas, esas áreas que son debilitadas en nuestra vida, con nuestro Dios nosotros tenemos que aprender que tenemos que cada día aumentar sus fuerzas. Mi esposa hacía referencia sobre algún animalito, y el Señor usó muchos animalitos de la creación que Él hizo para demostrarnos a nosotros cómo tenemos que ser fuertes. Y Dios no solo utiliza animales fuertes, pero en su mayoría utiliza los animales más fuertes. Utiliza el búfalo, utiliza, ¿quién más? Ayúdeme usted, el águila. ¿A quién más utiliza? Al león. Pero también utiliza un animalito para darnos una gran lección que nosotros lo consideramos como el más insignificante. ¿El quién, hermano Jesús? Con la hormiga. Dígame usted si la hormiga es fuerte, hermanos. Dígame usted si la hormiga es aquella que tiene músculos o que tiene aquellos grandes dientes como los tiene el león o como los tiene el búfalo. No. Si la hormiga usted aquí la puede tener en el dedo, pero el Señor nos ilustra que esa hormiga nos da una gran enseñanza a nosotros también, para que aprendamos de ella, para que nosotros entendamos de que hay un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que quiere hacer grandes cosas con aquellos que se presentan delante de Él. Y Él quiere hacer de nosotros que toda área que nosotros tenemos en nuestra vida sea un área fuerte, sea un área fortalecida, sea un área que no se mantenga debilitada, sino que se mantenga fuerte en la búsqueda y en la comunión del Señor. Pero hay cosas en nosotros, como les mencionaba al principio, que afectan, o hay algunas áreas que se debilitan en nuestra vida con nuestro diario vivir, conforme nosotros vamos viviendo en esta tierra. ¿Y qué cosas debilitan nuestra área física? Miren, las cosas que debilitan nuestra área física es el trabajo, como se lo mencionaba, el compromiso, las responsabilidades, y aún hay cosas que debilitan, que son las enfermedades, los problemas, los vicios, la falta de descanso dañan nuestra área física. Póngase usted solo a trabajar y a trabajar y a trabajar y va a ver cómo se va a sentir. No descanse y va a ver cómo se va a sentir. Si va a llegar a lo que dice la palabra, a los 80, 70, a los 90 años, no llegamos ahí. ¿Por qué? Porque nos cargamos. Entonces, estas cosas debilitan nuestra área física: el trabajo, el compromiso, la responsabilidad, las enfermedades, los problemas, los vicios, la falta de descanso, dañan nuestra área física. Otra cosa que daña nuestra área emocional son el miedo al fracaso, la inseguridad, la ira, la falta de empatía, el egoísmo, la cobardía, el pesimismo, la intolerancia, la impaciencia, dañan nuestra área emocional, hermanos. Mire tanta cosa que daña nuestra área emocional. El miedo al fracaso. ¿Cuánto le tenemos miedo a fracasar? Todos. Nos sentimos temerosos muchas veces. ¿Cuántos de nosotros también tenemos inseguridad en nuestra vida emocional? Somos inseguros muchas veces. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos apoderar por la ira? Y la ira viene terminando y dañando nuestra vida emocional, nuestra área emocional. La falta de empatía, hermanos, ya es algo normal en este mundo. El egoísmo, cada quien busca el estar bien y no le importa a los demás. La cobardía en nosotros hace daño también en nuestra área emocional. El pesimismo también hace daño a nuestra área emocional. Y la intolerancia y la impaciencia. Y yo digo que la impaciencia es la que más agota nuestra vida emocional. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar. Y el texto donde leíamos, dice la palabra del Señor que nosotros tuvimos al principio, donde nos enseña, donde dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice: y corramos, ¿con qué dice? Con paciencia. Fíjese que el atleta, para que logre culminar su carrera, no es el que empieza, como nosotros decimos,
descolgado corriendo. En una carrera de tantos kilómetros, el atleta que logra culminar su carrera es aquel que empieza, mire, despacio, caminando, trotando, despacio. Él llega a la carrera, pero aquel que comenzó a correr como que se le iba a acabar o iba a llegar en segundos, ese es el primero que empieza a sentir cansancio, a sentir fatiga. Y nosotros muchas veces queremos ser así en esta vida. Queremos todo así y no queremos tener paciencia, y daña nuestra vida emocional. Venimos a la casa del Señor y nos queremos ir, que pase el tiempo, queremos servir a Dios, queremos hacer una actividad, pero que pase y que se haga rápido y que no queremos regresar a ella. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en todas estas cosas? Y me falta la última, el área espiritual. ¿Qué es lo que daña o debilita nuestra área espiritual para que nosotros podamos entender lo que tenemos que hacer? El área espiritual es dañada por la falta de conexión con Dios. También es dañada por la ausencia de propósitos. Y también es debilitada o dañada por la negligencia de la práctica de la fe. Y cada una de estas cosas, hermanos, tiene un desglose de las cosas que nosotros tenemos que hacer para que entendamos por qué nuestra vida se debilita, por qué nosotros muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, ya no queremos servir a Dios, ya no queremos seguir adelante, ya no quiero cantar, ya no quiero orar, ya no quiero exaltar el nombre del Señor, ya no quiero ir a la casa del Señor. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido así, pero muchas veces nos hemos sentido así. Ya no quiero ir al culto, me parece aburrido, ya no quiero ir a cantar. Todo eso se llama debilidad en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de tener falta de conexión con Dios. Porque hemos dejado de tener un propósito en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de estar acá? De ser mejores cada día, de buscar la perfección delante de Dios y alcanzar el hombre que Dios quiere que nosotros alcancemos, que lleguemos al nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con falta de conexión del Señor, lo vamos a lograr con falta de propósito, lo vamos a lograr con negligencia en nuestra fe. De ninguna manera. Eso solamente nos va a arrastrar al fracaso. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos algo en nuestras vidas. Y como el tema lo dice, que renovemos el ¿qué? Nuestras fuerzas. Y yo le pregunto esta mañana, ¿cómo están sus fuerzas delante del Señor? ¿Cómo se considera usted hasta el día de hoy con sus fuerzas delante del Señor? ¿Cómo sentimos nosotros que estamos? No, hermano, que yo ya estoy viejo, yo ya no puedo, hermano. Que lo hagan los jóvenes. Eso será, hermanos, la fuerza que Dios quiere que nosotros tengamos. Aún dice la palabra del Señor, los viejos en su vejez, ¿el qué? Fructificarán, dice el Señor. Los viejos aún en su vejez, con su testimonio, con sus palabras, con sus enseñanzas, van a fortalecer la fe de ¿quién? De los jóvenes, de los muchachitos que hoy vemos corriendo acá, de los que andan ahí, que nosotros decimos, ese no va a ser bueno porque no está quieto. Así trabaja Dios con nosotros cuando nosotros nos disponemos. ¿Para qué? Para que Él renueve nuestra fe, para que Él renueve nuestra fuerza, Él renueve nuestro espíritu, renueve nuestra mente, renueve nuestro corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Disponernos en las manos del Señor. ¿Y usted entiende lo que es renovar, hermano? Y yo busqué lo que era renovar y mire lo que significa o el significado que nos da renovar. Renovar es hacer como de nuevo algo. O también dice, o volverlo a su primer estado. Renovar, me gusta más renovar, volverlo a su primer estado. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era su estado? ¿Hace cuánto? 10 años atrás, cuando buscó y se acercó a los pies del Señor. Quería estar en todos los cultos, actividad que se hacía, ahí quería ir, quería cantarle al Señor, quería un himnario porque quería cantarle a Dios, quería una Biblia porque quería leer la palabra del Señor, quería tiempo de oración porque quería orarle al Señor. Pasados los días, esa fuerza se fue debilitando. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos cargamos de otras cosas que antes no las teníamos. Antes no estaba casado,
no tenía hijos, la responsabilidad le fue creciendo, antes no tenía un negocio, ahora lo tiene, ya su compromiso fue siendo otro, antes tenía este trabajo, ahora tengo otro, ya su trabajo es otro y tiene más compromisos, hoy tengo esto y tengo lo otro. ¿Y qué hace todo eso? Nos hace a nosotros llegar a un estado donde tenemos que detenernos y decir nosotros conscientemente y seguros que necesitamos fuerzas. ¿Y dónde las vamos a obtener? De Jesús, de nuestro Dios. Entonces renovar es volver algo a su primer estado. Y ese algo, hermanos, es nuestra vida con el Señor. Nos hemos cansado, hermanos, nos hemos debilitado, nos hemos llenado de tanta cosa en este mundo que nos ha venido a agobiar nuestra vida, nos ha venido a poner en una situación donde ya nuestro compromiso con el Señor se ha debilitado, porque nosotros le hemos tomado más importancia a algunas cosas, cuando el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas a nuestras vidas. Hay muchos que por los compromisos han dejado su familia, han ido a otro país y sufren, se desgastan, se debilitan emocionalmente, físicamente. Hay otros que han tomado decisiones de quitarse la vida porque ya no soportan. ¿Por qué? Porque la presión que este mundo ejerce sobre el ser humano cada vez es mayor, y si nosotros no sabemos soportar, nosotros no sabemos entender el peso que estamos llevando cada día, la carga que estamos sobrellevando y la queremos llevar sola, no vamos a poder lograr. Necesitamos a Dios para poder mantenernos firmes y con nuestras fuerzas renovadas para seguir adelante, para correr la carrera que tenemos, pero no agitadamente, no apresuradamente, sino con paciencia delante de Dios, para que Él provea la fuerza necesaria para cada uno de nosotros. Y mire lo que dice en Romanos, ahí nos habla la palabra del Señor en el capítulo 12, en el verso 2 nos enseña la palabra del Señor, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Pero Él nos dice: sino que transformados por medio de la renovación. Renovarnos, hermanos, o animarnos nuevamente, es cambiar aquello que estamos haciendo por algo nuevo. O si aquello que nosotros traíamos lo vamos a renovar y lo vamos a hacer de una manera diferente. ¿Por qué? Porque como lo vengo haciendo, viene afectando mi vida espiritual. Puede ser que su vida material no esté afectada, hermanos, porque usted, entre más compromiso, más trabajo, más negocio hace, más remuneración tiene del trabajo que hace materialmente, o más bienes va a poseer, o más cosas va a tener. Pero eso usted sabe y es consciente que llegará el momento donde todo eso se va a quedar aquí. Pero lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado en la obra del Señor, o lo que hemos hecho por Dios, eso sí va por nosotros para una eternidad. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas espirituales? ¿Por qué nosotros necesitamos renovar o necesitamos transformar nuestra vida delante de Dios para que nuestro entendimiento cada día sea guiado por parte del Señor? ¿Por qué? Porque hay muchas áreas, hermanos, y en el otro mensaje hay muchas cosas muy bonitas que usted va a entender, para que los que se queden y podamos hablar y lo podamos discutir entre todos de una manera más diferente. Ya va a ver usted cómo hay cosas, hermanos, que nos están dañando, y son cosas tan profundas o parecen cosas tan sencillas que uno dice: no, si no me causa ningún problema, pero cuando uno las deja que avancen, causa un gran daño en nuestra vida espiritual, que uno termina, hermanos, cambiando. Uno termina muchas veces permitiendo que el enemigo sea el que conduzca nuestra vida en esta tierra, en cuanto nuestro guiador, nuestro conductor, nuestro timón, debemos de saber que es nuestro Dios. Nuestras fuerzas físicas, hermanos, se acaban. Conforme a la edad que nosotros vamos teniendo, ya nuestras fuerzas no son las mismas de un joven de 12 años, de un jovencito de 18 años. Ya nuestra capacidad para soportar o para aguantar ya no es la misma. Usted, una mujer que antes hacía muchas cosas, usted sabe que hoy se limita por cosas que usted ha padecido, por enfermedades que han llegado, por situaciones que ha pasado. Pero una jovencita hace muchas cosas hoy. Esa fuerza a nosotros se nos resta, pero la palabra del Señor nos dice que mientras nosotros estemos delante del Señor, o nuestro ser exterior, nuestro cuerpo que nosotros tenemos,
cada día se va debilitando, pero el interior cada vez se va renovando con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para que renovemos nuestras fuerzas? Renovar nuestra comunión con el Señor, renovar un propósito para nuestra vida. ¿Qué más nosotros tenemos que hacer? Mantener nuestra fe para que Dios siempre haga por cada uno de nosotros y nos afirme y nos fortalezca. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener hijos, Dios quiere tener servidores que estén fortalecidos. Por eso mire también en 2 de Corintios capítulo 4 en el verso 16 nos dice: por tanto, dice, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, dice la palabra del Señor, se renueva de día en día. Por eso nos dice: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo físico se esté desgastando, se vaya envejeciendo, ya no tenga mucha fuerza, dice, no obstante el interior se va renovando día a día. Pero nosotros, hermanos, muchas veces el interior también se va desgastando. ¿Por qué? Porque hemos permitido que muchas cosas lleguen a nosotros y nos carguen y nos detengan de lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Pero también la palabra del Señor nos enseña que Dios quiere fortalecer todas nuestras áreas. Dios quiere llenar nuestras áreas de nuestra vida, tanto física, emocional y espiritual, porque mire lo que nos dice en Joel capítulo 3 del verso 9. El Señor nos llama y llama para que nosotros entendamos y escuchamos su voz. En Joel capítulo 3 del verso 9, verso 10 y verso 11 dice la palabra del Señor: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vénganse todos los hombres de guerra, forjad espada, dice la palabra del Señor, de vuestros asadones, lanza de vuestros hoces. Diga el débil, dice, fuerte soy. Juntaos y venid, dice la palabra del Señor, naciones de todos alrededor, y congregados, haz venir ahí, y Jehová va a hacer de nosotros hombres fuertes. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar la voz del Señor. Porque aunque nos consideremos débiles, dice el Señor, diga el débil, fuerte soy. ¿Por medio de qué? De renovarnos delante del Señor. Pero ¿qué cosas nosotros necesitamos renovar delante de nuestro Dios? ¿Será que nuestra área física ya no aguanta? ¿Nuestra área emocional ya está a punto de colapsar? ¿Nuestra área espiritual está agonizando? Dios, hermanos, es el Dios de lo imposible. Lo que para nosotros ya no podemos decir, ya no encontramos salida, Dios viene y nos dice: yo tengo una salida, yo tengo una respuesta, yo quiero darte la solución. Pero Dios quiere que nosotros entendamos ese proceso en nosotros. Por eso es que Dios nos dice: diga el que ya no tiene fuerzas, yo soy fuerte. Diga el que dice que ya estoy cansado, Dios me da descanso. Nosotros muchas veces utilizamos, hermanos, una frase muy maravillosa y decimos nosotros, esta frase alienta y decimos: ya está, cuando alguien parte de esta tierra, ya está descansando. Pero la palabra del Señor dice que las obras con ellos continúan, siguen, no se acaba. ¿Por qué? Porque nosotros nos cansamos físicamente acá, pero nuestra alma todavía tiene un trabajo en una eternidad, que es exaltar y glorificar el nombre del Señor, no por una hora, no por 2 horas, sino por una eternidad. Entonces, ¿cómo nos estaremos preparando nosotros para eso? ¿Cómo nos estaremos nosotros afirmando para ese momento? Entonces, Dios quiere, hermanos, fortalecernos. El enemigo nos quiere ver a nosotros débiles. El enemigo nos quiere ver derrotados. El enemigo nos quiere ver destruidos, cansados, miserables e inservibles en la obra. Ese es el trabajo del enemigo: hacernos a nosotros cansados de que ya no servimos para nada, de que lo haga otro. Nos quiere ver destruidos, nos quiere ver miserables, nos quiere ver inservibles. Ese es el trabajo del diablo. Ese es el trabajo que el enemigo sigilosamente está metiendo en el corazón y que está dañando a la iglesia, está dañando al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque esto lo debilita más y nos hace a nosotros, nos hace una gran, pero gran deficiencia en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos consideramos que ya no lo podemos hacer,
decimos ya somos inservibles en la obra del Señor. Cuando nosotros decimos que lo haga otro, nos consideramos que no podemos. ¿Y quién creen ustedes que se alegra de que nosotros hagamos eso? El enemigo. Dios no nos ha hecho inservibles. Dios no nos ha hecho a nosotros miserables. Dios no nos ha hecho a nosotros derrotados. Dios quiere que nosotros cada día fortalezcamos nuestra vida espiritual. Pero ¿quién lo hará por nosotros? Lo hará un Dios tan grande que nosotros tenemos. Cosas que Dios hará para nosotros, cosas que Dios tiene para mi vida y para su vida, que nosotros, dice la palabra del Señor, no hemos visto, no hemos contemplado. Esas cosas Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Para qué? Para que las disfrutemos y las aprovechemos, porque Dios, hermanos, quiere fortalecernos. El enemigo quiere que nuestras vidas estén totalmente devastadas y desgastadas, pero Dios las renueva cada día. El ser débiles, hermanos, afecta nuestra vida y las muchas áreas de nosotros. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros entendamos que hay una área muy especial que nosotros tenemos que trabajar todos los días, y es nuestra área espiritual. ¿Por qué? Porque es el área importante donde depende nuestra salvación. ¿Será que nuestra salvación está en riesgo, hermanos, hoy, esta mañana? ¿Será que nuestra salvación aún está con dudas esta mañana con nosotros? ¿O usted está totalmente seguro de que usted, si hoy muere, hoy parte a una eternidad, usted va con el Señor? Ya en su corazón, en su mente no hay ira, no hay enojo, no hay envidia, ya no hay cosa que le afecte, no hay pecados escondidos ahí que nosotros tenemos o que hemos guardado y que no podemos dejar. El ser débiles, hermanos, afecta nuestra vida y las muchas áreas que nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros descuidamos la principal, que es nuestra área espiritual, también está peligrando nuestra salvación. Y es por la que usted y yo cada día tenemos que esforzarnos. Y a través de renovar nuestras fuerzas, nuestra salvación se asegura más. Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos que el área que tenemos que trabajar muy bien es nuestra área espiritual. Le dedicamos 7, 6 días al trabajo y le dedicamos un día muchas veces a Dios. Nosotros somos conscientes de a qué le dedicamos más tiempo. Le dedicamos más tiempo a hacer los quehaceres de la casa y dedicamos menos tiempo a los quehaceres en la obra del Señor. Le dedicamos más tiempo a otras cosas y descuidamos unas áreas que luego las vamos a tratar, que dañan también, que son dañadas por nuestra misma debilidad. Y una de las áreas que es afectada por medio de nuestras debilidades muchas veces es nuestra familia. Nuestra familia también es afectada por nuestro mismo cansancio y nuestro mismo agotamiento que hemos adquirido físicamente. Pero que Dios nos dice y Dios nos enseña para que nosotros podamos tomar nuevas fuerzas. Y hoy es el día donde nosotros, si nos sentimos cansados, presentémonos delante del Señor, porque Dios quiere renovar nuestras áreas. Quiere renovar nuestra área física, nuestra área emocional, nuestra área espiritual. ¿Para qué? Para que la dispongamos para el Señor. Muchos hombres, hermanos, se sintieron débiles, hombres de la fe, hombres que dieron gran ejemplo en nuestras vidas, se sintieron derrotados, que ya no podían, y ahí estuvo Dios para darles a ellos la fuerza que necesitaban. Hombres en momentos donde ya no hallaban qué hacer, hombres que se presentaron delante del Señor y le decían a Dios: ¿dónde estás para ayudarnos? Y Dios se presentaba con ellos. Así tenemos que presentarnos nosotros delante del Señor. Y quiero darle este último ejemplo de este hombre, que era Moisés. Un hombre, hermanos, que no solamente se sintió débil muchas veces, sino que se sentía que ya no podía, que él iba a tirar la toalla, pero ahí estaba Dios para fortalecerlo. Y mire lo que dice en Números, si usted quiere buscarlo, Números capítulo 11, del verso 13, del verso 10 en adelante, el verso 17, la palabra del Señor nos enseña lo que Moisés le dice al Señor. ¿Por qué? Porque Moisés está guiando a un pueblo. Moisés no solo está guiando 50 personas, no solo está guiando 10 personas, está guiando un pueblo por un desierto donde no hay cosas para disfrutar, sino que solamente hay arena, hay aire, soles fuertes. Y este pueblo se volca contra Moisés. Y Moisés, en Números capítulo 11, en el verso 10, mire lo que le dice el Señor: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias,
cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También dice, le pareció mal a Moisés. Y viene Moisés en el verso 11 y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? Una pregunta. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría, el que mama y a la que tiene, de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde me conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne para comer, danos carne para que comamos. No puedo yo, dice en el verso 14, solo soportar a todo este pueblo a este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo vea mi mal. Entonces mire la respuesta que el Señor le da a Moisés en el verso 16, y le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúnete 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé, dice el Señor, y hablaré ahí contigo, y tomaré de tu espíritu, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán, mire, y llevarán contigo, el que dice, la carga del pueblo, y no la llevarás. Esa es la respuesta que Dios nos da esta mañana. ¿Qué carga llevamos, hermanos? Moisés llegó donde dijo, ya no puedo, Señor. Me es mucha la carga que me has puesto. Fui yo a engendrar a esta multitud. Fui yo el que decidió que naciera. No fui yo, fuiste tú. Ya no aguanto el trabajo, la carga es demasiada. Y el Señor le dice, escoge 70 entre el pueblo, y ya no llevarás tú solo la carga, sino que vendrán más para apoyar tu carga. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Nuestro Dios. ¿De qué nos estamos debilitando, hermanos? ¿Por qué nos estamos debilitando? ¿Por qué nuestras fuerzas ya no nos alcanzan? ¿Por qué nuestro cansancio cada vez es más agotador? Porque hemos decidido caminar solos, hemos decidido emprender solos, y no hemos puesto a Dios de nuestro lado. Que Dios se encargue de lo que estoy haciendo, decimos nosotros, y a la hora del camino dejamos a Dios a un lado y seguimos nosotros solos. ¿Por qué el enemigo está ganando más terreno en nuestras vidas? El tiempo que yo he dispuesto es para dárselo al Señor, decimos nosotros, y conforme vamos en el tiempo se lo dimos más al enemigo, no le dimos tiempo a Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios con nosotros? Moisés se sintió que ya no podía, pero el Señor le dijo, ya no llevarás tú solo la carga. Habrán más contigo, habrán 70 más que te apoyarán, y no solamente ellos, sino que yo estaré con ustedes. Así Dios nos dice esta mañana, porque cuando nosotros nos disponemos y Dios quiere hacer cosas en nosotros, Dios nos hará fuertes, hermanos. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero tenemos que ver nosotros cuáles son las causas de nuestra debilidad. Porque no nos hemos debilitado así por así, hermanos. No nos hemos cansado solo porque pasó, sino porque algo está pasando en nuestra vida que nos está debilitando. Y ese algo tenemos que ponerle un alto a nosotros y decirle que no estamos solos, que Cristo está con nosotros. Porque el que está con el Señor es más que vencedor, dice la palabra. Y como dijo aquel hombre, ya no vivo yo, sino que ¿quién? Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, sea físicamente, sea emocionalmente, sea espiritualmente, no lo hago por mi propia cuenta. Lo hago por la cuenta de aquel que me llamó, del que me tomó, del que me trajo aquí, y ese es Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Ver qué áreas nos están dañando y debilitando, y decirle al Señor que esas áreas no las haga una debilidad en nosotros, sino que las haga una fortaleza para caminar de acuerdo a la voluntad que el Señor quiere que nosotros hagamos, y tengamos, hermanos, una motivación
para seguir adelante. ¿Y cuál es la motivación? Ver al Señor cara a cara en aquel día y estar delante de su presencia, porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice el tema, renovar nuestras fuerzas. Por eso vuelvo y le repito esta mañana, y aquí quiero terminar. ¿Cómo están sus fuerzas delante del Señor? ¿Cómo estamos nosotros hasta este día con nuestras fuerzas? Ya estamos cansados, hermanos. Yo crié 10 hijos, para decir una mamá. Ya no quiero saber. Y todavía sigue criando nietos. Para decir un padre, yo ya trabajé 20, 30 años para criar a mis hijos. Hay que trabajen ellos en nuestra área física. Podemos decir en nuestra vida espiritual, yo ya prediqué un montón, que lo hagan otros. Yo ya canté, que lo hagan otros. Yo ya me preocupé, que lo hagan otros. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos mantengamos fuertes hasta el día que Cristo venga por nosotros. Nuestra área física, es cierto, se va a desgastar, se va a desvanecer, pero no obstante, decía el apóstol Pablo, nuestro interior se renueve día en día con la búsqueda del Señor. Pero si venimos una vez cada mes, una vez cada semana, si no oramos, si no nos congregamos, si no cantamos, ¿cómo se va a renovar nuestro ser interior? ¿Cómo se va a renovar? No se va a renovar, porque nosotros no le hemos proveído para que se renueve. Así que esta mañana, como dice la palabra del Señor, hagamos las cosas viejas como que ya no existen, y hagámoslas ahora nuevas en nuestras vidas, para caminar de acuerdo a la fuerza que el Señor nos quiere dar. Cierre sus ojos esta mañana.